Me da gusto estar aquí. Ahora tengo el otro micrófono. Está bien. Y los que están en línea también. Rafa, es que lo tengo aquí muy cerca o está muy fuerte ahí. No sé. Se oye algo diferente. No sé qué es. Pero tengo que... ¿Quién sabe? Ya jugamos. ¿Y me oyen? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bien, vamos a dejarlo así. Proverbios 19 y el verso 2. Proverbios 19 y el verso 2. Estamos hablando de la adoración, pero estamos hablando del conocimiento de Dios. Y dice aquí en Proverbios 19, 2, el alma sin ciencia no es buena. Vamos a orar. Dios, ayuda en esta tarde. Señor, dirija en lo que hacemos. Nuestro deseo es enseñar correctamente tu palabra, sino que tu Espíritu Santo obra por tu misma palabra y llevando el mensaje al corazón de cada uno. Bendice, por favor, ayúdame con el español y con este mensaje. En tu nombre os pedimos. Amén. Vimos, hermanos, que no podemos adorar y hemos visto hace mucho de lo que pues no puede adorar o alabar alguien que no conoce. Pero habla de la ignorancia, por lo tanto, que hay y exhorta, porque nuestro texto dice que el alma sin ciencia, ¿verdad?, no es buena. Y el opuesto de ciencia, obviamente, es ignorancia. Entonces, la ignorancia no es buena. Pero la solución de eso, pues, es algo que no nos gusta. Pero vamos a ver. Mientras el hombre está en un estado natural o no regenerado, no convertido, está destituido del conocimiento divino. Digo, no puede entender. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 y 2 también nos habla de que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, o las cosas naturales, o lo que tenemos en la cabeza, hermano, gracias. No entendemos las cosas de Dios. En Hechos capítulo 17, verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora entiende una cosa, hermanos. Ahora tenemos esa palabra arrepentimiento junto con la idea de ignorancia, o que está diciendo que por la ignorancia que hay, la gente no se han arrepentido. Entonces, ¿cómo es que se van a arrepentir si no tienen la información o inteligencia? No inteligencia como a veces nos gusta decir, intelectual, y ya fue a la prepa, fue a la universidad, ya tiene su licenciatura, ya tiene su maestría, su doctorado, o 2, 3 de estos. En ese sentido, no, estamos hablando de Dios y por lo tanto estamos hablando del único libro que Dios nos ha dejado, que es la palabra o la Biblia que tenemos en nuestras manos. No es que tiene que ir y estudiar un montón de libros de un montón de autores de muchas cosas para que saque su licenciatura o su maestría o su doctorado en las cosas de Dios. Es un solo libro. Pero de ese libro debe de saber algo. Entonces dice, para poder, dice que Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos
que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hubo ideas que tenía y ideas que me mandaba, ideas que cumplía, cosas, pero dice que estaba en mi ignorancia, que no me conforma a estos deseos que antes tenía, estaba ignorante. Ahora, es decir, que tengo que poner algo de ciencia o conocimiento en mi cabeza. A veces, hermanos, hablamos de lo que es nuestro cerebro. Hermanos, lo que es la mente que tenemos. El cerebro es una cosa, la mente es otra. Y debe tener estas cosas en su mente. Y muchas veces, hermanos, en la Biblia, cuando habla de nuestra mente, está hablando de nuestra alma. ¿Ok? Es la conciencia de sí mismo, o usted sabe que existe, es su alma. La mente que usted tiene. Puede quizás separar los dos, si habla de conocimiento de 1, 2, 3, o español, o algo así, pero es su alma, hermanos, especialmente cuando hablamos de esta ciencia de Dios. Es el alma, es la mente que usted tiene. Ahora, si volvemos al mero principio, hermanos, donde tenemos que empezar, y hablamos de Adán. Adán era un hombre de mucho conocimiento. Dios le hizo así. Dios no hizo el hombre ignorante. Dice en Génesis 2, 19 y 20, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Pero Adán, hermanos, imagínase, yo no sé qué tanto tipo de animal hay, pero hay muchas. Y Adán puso nombre de todos estos. El hombre tenía algo en el cerebro, hermanos. Y todo ave que hay en el cielo, Dios los trajo a él y dice, pues, a ver, Adán, lo que tú dices, así se llama. Esa es la inteligencia de que ese hombre tenía. Y eso es, hermanos, eso es sobre la creación que Dios hizo. Tiene que entender, hermanos, que la Biblia dice que Adán y Eva anduvieron con Dios. Adán y Eva sin pecado. Hermanos, la habilidad de conocer y entender las cosas de Dios no es como nosotros. Hermanos, luchamos porque este casco que tenemos, este traje que tenemos, que es cuerpo humano que tenemos, y la mente que fue entenebrecido, ahorita vamos a ver de eso, que hasta que Cristo nos dio vida, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, hermanos, no había la manera de entender a Dios. Y nosotros empezamos en ceros y nos confundimos y batallamos, pero Adán conoció a Dios, hermanos. Anduvo con Dios, la Biblia dice. Yo no sé qué tanto tiempo, nos da la idea que no anduvo mucho tiempo, hermanos, pero el detalle es que el conocimiento de Dios estuvo en él en una forma sin el mal del pecado. Y el mal del pecado, hermanos, es algo mucho más que crees. Nosotros batallamos con ideas que el mundo ha puesto. Nosotros batallamos con ideas y el pecado y que hemos visto, y ahí están estas ideas en la mente, y hay que, y no, eso no, y Dios sí, y sin querer esas ideas vienen a nuestra mente y ay, el pecado, cómo me fastidia el pecado,
y si no hubiera visto, hecho, tocado o fui y no tendría yo estas cosas en mi mente. Y por eso tratamos de cuidar a nuestros hijos. Por eso decimos a los jóvenes, no vayan para allá, no ven aquello, no hacen esas cosas. Porque sabemos que ahí nosotros ya batallamos con aquello. Pero eso no es de lo que estoy diciendo. Eso sí es algo muy fuerte en nuestras vidas, hermanos. Pero hermanos, el pecado mató. Y lo que podemos entender de la muerte, hermanos, es algo carnal. Pero sí podemos entender cómo nos separa la muerte a gente que conocemos y amamos. Ya no hay comunión. Ahora hay un recuerdo y tratamos de recordar y tratamos y si no repasamos, si no tenemos muchas fotos y todo, se nos está yendo la memoria de aquellas personas que han muerto. ¿Verdad? Es que la muerte, hermanos, es algo fuerte. Y más que podemos entender, aunque comprendemos algo de la muerte por una muerte física que vemos cada rato. Pero cuando entró el pecado, murieron ellos. Su conocimiento de Dios era mucho, comunión constante con Él, sin ese problema del pecado. Pero el evento de pecar, que se llama la caída del hombre, es difícil de calcular, hermanos. ¿Qué tanto fue, hermanos? Solo en Cristo podemos empezar a entender lo que Adán perdió. Por alguna razón, hermanos, por el libre albedrío, realmente, ese capricho, que no fueron contentos con la ciencia que Dios les había dado, hicieron caso a Satanás, escucharon la propuesta del diablo, que iban a saber más, iban a saber cosas como Dios sabe, iban a ser como Dios, o como es la tentación dicha por muchos hoy en día, iban a ser dioses si comiera de ese fruto. Cayeron porque creyeron a Satanás más que a Dios. Desobedecieron a Dios y cayeron en el pecado y murieron. Podemos ver, se acabó la comunión con Dios porque podemos ver que Dios les llamó y hay mucho ahí, hermanos. Mucho. Vemos que físicamente fueron desnudos y ahora tienen vergüenza. Cuando entra el pecado, entra la vergüenza. Cuando usted, esa es la vergüenza que tenemos con Dios. Ser humano ya nació en este mundo y entró en el pecado y ha pecado mucho y ahora tenemos esa vergüenza y no queremos estar desnudos delante de Dios y por lo tanto el hombre busca la manera de esconderse, ¿verdad? El hombre busca la manera de esconder su ser, su alma, su corazón, su mente para que Dios no alcanza a ver lo que hay ahí. ¿Sabes lo hermoso de Cristo? Puede ser desnudo delante de Dios sin vergüenza. Es lo que recupera en Cristo. Esa mente que trae tanta cosa
Ahora puede estar desnudo delante de Dios sin vergüenza. Me desvío tantito. Ellos perdieron muchísima de la ciencia que tenían. Estaban con honra mientras no rebelaron contra Dios, pero su desobediencia pues entró y quedaron ignorantes. No en un solo día, pero podemos ver que Dios les echó fuera del huerto, ¿verdad? Y puso un ángel ahí que nadie pudo llegar al tierra de vida, digo, el árbol de vida, perdón. Pudieron entrar en el huerto otra vez. Sus pensamientos eran que iban a saber más, y lo que sucedió es que perdieron contacto con el único fuente de ciencia que es Dios. Y en lugar de que llegar a ser más inteligentes, quedaron más y más ignorantes, porque no pudieron mantener la memoria de cómo era Dios, porque habían muerto espiritualmente. Salmo 49, 12 dice más: el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. En verso 20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Y eso es lo que sucede. Perdieron y no tienen honra y no tienen entendimiento. De tal manera que el hombre quedó medio burro, especialmente en cuanto a Dios. Por eso Job 11:12 dice: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montes nazca hombre. Mira cómo somos. Destituidos de Dios. Así quedó el hombre. Dice en Efesios 17, versos 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, pensando que fueron muy inteligentes, pero en verdad, en cuanto a Dios, no saben nada, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahora, la gente no hablan de Dios y que conocen a Dios, hablan de la ciencia, hablan de la matemática, hablan de la química, la física y la ingeniería, pero no hablan de Dios. Tienen que burlarse de eso porque nadie entiende, porque su entendimiento ha sido entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es que murieron y por la ignorancia que hay en ellos se quedan destituidos, ajenos de esa vida, por la dureza de su corazón, porque es culpa de ellos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, propensos a los deleites carnales, la codicia o el afán excesivo de ese apetito sensual. Separados de Dios en las tinieblas del pecado, ya cubiertos ahí en el pecado, en eso anduvimos. Eso es el ser humano. Y Dios dice de ese tiempo, y Dios estaba dispuesto, dice cuando empezamos ahí en Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, pero pobre Adán, su entendimiento fue entenebrecido
Se hizo oscuro. Ya como la memoria, ya no alcanza a ver cómo era Dios. Oye, Eva, ¿se acuerda cuando anduvimos? ¿Se acuerda lo que nos dijo? ¿Se acuerda qué tan agradable era cuando estuvimos ahí en su presencia? ¿Se acuerda de eso? Y a lo mejor Eva dice, pues no, pues sí, pero... Oye, hermanos, ya empezamos, ya unos cuantos años que tenemos nosotros, empezamos a perder la memoria. Imagínense cuando Adán y Eva ya cumplieron unos 600 años. Porque la Biblia dice que Adán murió a los 900 y algo, 50 y tantos, creo. Imagínense tratando de recordar hace 900 años. ¿Se acuerda, Eva? ¿Se acuerda? Ya no, yo no muy bien. Adán empezó a perder la ciencia de Dios y las generaciones después nacieron sin tal conocimiento, porque todos sus hijos nacieron en el pecado, no tenían lo que Adán tenía. Seguramente, Adán siendo reconciliado, porque Adán fue reconciliado, ¿se acuerda lo que Dios hizo? El primer, hermanos, aunque está la profecía dada, pero Dios mató unos animales. Dios mató animales inocentes para cubrir la desnudez o la evidencia de su pecado, que era la desnudez. Y Dios mató animales, Dios derramó sangre. De ahí empieza la idea de sacrificios. Porque Dios mismo hizo eso, porque las hojas que cosieron no funcionaron. Entonces Dios, para cubrir su pecado, mató unos animales inocentes. Ya dando la idea de que tiene que venir alguien inocente para quitar ese pecado que tenemos. Pero siendo reconciliado a Dios por ese sacrificio, seguramente intentó instruir a sus hijos de esa maravilla que hizo Dios. Pero sabemos que no le fue muy bien, porque su primer hijo mató al segundo, ¿verdad? El primero, que tenía la religión de este mundo de obras, mató el segundo, que tenía la religión de Dios o de un sustituto que le iba a reconciliar. Porque Abel llevó el cordero, ¿no? O el animal en sacrificio, y Caín llevó la fruta de la tierra que ya llevaba la maldición. Y nuestro caso, pues igual de triste o peor quizás, porque nosotros sí nacimos en el pecado, tal como Caín, destituidos de la gloria de Dios en la tierra, sin conocimiento de Dios, pero, ay hermanos, ya somos expertos a eso. Ya tenemos generaciones, hermanos, generaciones perfeccionando la maldad. Por eso en Efesios 5, 6 al 14 dice, nadie os engañe por palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Le digo algo, hermanos, y voy a seguir leyendo en un momento, pero tenemos una curiosidad de ver y entender lo que ellos hacen en tinieblas.
Y nos sentimos tan expertos cuando podemos decir lo que hacen los narcos, o lo que hacen tales asesinos, o que lo que hacen esa gente mala. Y sentimos cierto orgullo porque entendemos esos pasos de maldad. Pero dice que es una vergüenza hablar de estas cosas. Pero ¿cómo nos fascina ver las películas de aquellas cosas? ¿No? Oír de estas historias. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tinieblas muy densas, tinieblas, hermanos. De ahí venimos. Por eso dice, el alma sin ciencia no es buena. El tiempo, ahorita, siempre estoy viendo el reloj. Y siempre que ya llegando a las 8:30 tengo que cortar eso. Hay mucho que decir todavía. Eso es nuestra condición. Y por eso necesitamos, hermanos, el Espíritu de Dios, la salvación que Dios da. Tenemos que estar, hermanos, con esa vida nueva que Dios da. De otra forma, hermanos, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Y le digo así, ni puede conocerle para que tenga la habilidad de alabarle. Y hasta en eso ni habrá arrepentimiento si nos quedamos en la ignorancia donde nacimos. Porque esa benignidad de Dios, como dice en Romanos 2, nos guía al arrepentimiento. Cuando vemos la bondad, la benignidad, lo bueno de Dios, es cuando entra el arrepentimiento. A veces pensamos, o la gente piensa, si les digo que son pecadores, se van a arrepentir. No se arrepientan porque saben que son pecadores. Se arrepienten cuando ven que hay perdón en Dios. Porque si no entienden que hay perdón en Dios, se amarga el corazón y se quedan en su pecado y dicen, ¿para qué? Por eso es el Evangelio, ¿no? Predicamos las buenas nuevas, o que Dios tiene esa buena voluntad para con los hombres. ¿Y cuáles son? Son pensamientos de misericordia y salvación para el pobre pecador perdido en sus tinieblas e ignorancia. Por eso, hermanos, hablamos de ese conocimiento de Dios. Vamos a seguir hablando de eso en la semana que entra. Ya mi tiempo se acaba. Quiero respetar tantito de eso para los que están aquí, para que lleguen a sus casas. Y los que están en línea, pues seguimos hasta toda la noche, ¿no? Porque ustedes ya están cómodos, ya tienen su café y su pan. Los que están aquí están nomás pensando de su café y pan. Pero hermanos, eso es, y seguimos hablando porque pues tengo mucho más acerca de esa ignorancia que nos llegó por el pecado, que es muy densa, hasta que alumbra Cristo en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios, bendice a nosotros, Señor, y gracias por haber quitado esa ignorancia que anduvo y estuvo enraizado ahí. Ignorancia de muertos. Pero Dios, gracias por la vida que nos dio en Cristo. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén.